Hola, buenas tardes. Hola César, buenas tardes y hola a todos. Es mi primera vez aquí en este grupo y tengo bastantes décadas experimentando con la meditación y entregándome a camino de la Advaita. Pero me encuentro, quería hablar contigo a ver este proceso que se está dando estos días, donde yo he tenido vislumbres de, de la totalidad de la conciencia, los he tenido a lo largo de mi vida y ha sido lo que me ha ido anclando en el camino de la Advaita como el camino que me lleva a mi verdadero ser. Y mi vida se ha ido tranquilizando mucho en términos de actividades y de deseos hacia el exterior. Y estos días estaba practicando como cuando me despierto y siento que antes de reconocer, me doy cuenta, soy la conciencia, antes de ese pensamiento que, que, por así decirlo, atrapa la conciencia y dice, te das cuenta de que eres consciente. Antes de eso, también me doy cuenta que antes de ese pensamiento ya era consciente, solo que al decírmelo en la mente, ya soy consciente, que pero me deja en ese lugar, vale, ya sé que soy consciente. Y muy sutilmente ahí entra la identificación. Eh, em, Primero viene el darse cuenta, luego me identifico. Es muy sutil. Y luego cuando me identifico ahora, veo que hay sufrimiento. De alguna manera hay algo que ya hay algo que pesa y entonces suelto la identificación volviéndome buscando dónde está la paz. Es como un ciclo, es como que voy dando círculos, voy en círculos. Todo es dentro de la conciencia, también lo entiendo, todo se da en la conciencia. Eh, Aparece la persona y voy dándome cuenta más y más que la persona aparece en la conciencia. Y eso me gusta muchísimo. Me parece súper divertido. Me parece lo lógico y además me parece, sí, claro, esto es muy hermoso y esto es muy divertido también. Es, no sé, muy vivo. Eh, O sea que estoy ahí en ese umbral, estoy como no en un umbral, algo está empezando a encajarse, pero sigo dando vueltas. Cuando me doy cuenta de que he estado en la conciencia y luego siendo consciente de ser consciente, cuando eso aparece, y cuando eso aparece, es muy inmediato que aparezca María la persona. Y cuando aparece María la persona, eh, la suelto o bien me doy cuenta o me recuerdo, mejor dicho, que María, la persona, aparece en la conciencia y que está bien, no tengo que hacer nada al respecto, simplemente notarlo. Es la conciencia la que dice eso. La conciencia, la que dice María, la conciencia es una pregunta. Es la conciencia la que dice el cuerpo aparece en la conciencia. La conciencia no dice, Eh, la conciencia no dice nada. La conciencia es silencio absoluto. La conciencia dice yo soy conciencia. La conciencia no dice yo,
El cuerpo no dice yo. Entre la conciencia y en el cuerpo, o en el cuerpo, algo surge como yo. Eso es la mente. Ese yo es consciente de sí y es consciente del cuerpo y del mundo. ¿Mm? Es consciente de sí porque refleja a su fuente, que es la conciencia. La conciencia que tiene es atribuida. Entonces, no hay que confundir esa conciencia relativa, ¿ok? Ese yo que es reflejo de la conciencia con la conciencia como tal. Cuando, cuando estoy siendo consciente sin el darme cuenta de ser consciente, porque eso viene después, como que ya, cuando me doy cuenta y me digo, me doy cuenta de ser consciente, eso es la mente, hablando de, me doy cuenta de que soy consciente, al ponerle palabras. Eh, La mente está consciente ahora, está inconsciente en el sueño profundo. Aunque la Eh, no diga que es consciente, sigue siendo consciente. Esa es una mente en su estado, digamos, prístino. Es un pensamiento muy sutil, el pensamiento yo, que lo sí, identifica como el cuerpo y dice yo soy el cuerpo. sí, Pero no hay que confundir a ese yo puro con la conciencia. sí. Yo es que no sé dónde estoy o cómo continuar, cómo investigar, porque a mí la pregunta ¿quién soy yo? No me vale, no me ayuda, Porque no me es, gusta, sí, dime. si te gusta, Me gusta observar cómo soy consciente de ser consciente. sí, pero esa es la mente. Esa es la mente, vale. El ser consciente es la mente. El ser conciencia es su fuente. No sé si ves la diferencia. El ser consciente es el reflejo del ser conciencia. Y el ser conciencia no dice yo. Aún así, es el yo. Es que entonces en esos momentos que a posteriori yo me doy cuenta, estaba consciente sin haber un yo. Estaba, por ejemplo, cocinando y estaba haciendo las cosas y estaba, pues, no inconsciente, consciente en donde estuviera la mente. Pero eso también es la persona, ¿no? También es el yo. Un estado de quietud mental absoluta y plena. Está muy bien. Cuando ese estado mental sucede, entonces la conciencia de ese estado mental se revela. La conciencia de ser consciente se revela. Adelante están los objetos. Atrás, los sentidos. Atrás de los sentidos, la mente, es decir, los pensamientos. Atrás de los pensamientos, el intelecto. Atrás del intelecto, el ego, el yo. Y atrás del ego, la conciencia. Más allá de la conciencia no hay nada. El estado natural de la conciencia es silencio, absoluto silencio. Entonces, no hay que confundir el absoluto silencio de la conciencia con la quietud mental de la mente. Entiendo. La indagación no es la pregunta ¿quién soy yo? La pregunta ¿quién soy yo? Sugiere llevar la atención hacia uno mismo. No es un juego intelectual o mental. Cuando uno lee en los libros de Ramana Maharshi o cuando escucha a alguien hablando de esto y escucha la pregunta ¿quién soy yo? No es la pregunta ¿quién soy yo? Si quiero saber quién soy, debo dirigir la atención hacia mí mismo.
Si yo quiero saber qué es algo, debo poner la atención en ese algo. O sea, la pregunta ¿quién soy yo? Sugiere observarse a sí mismo. Es un proceso de autoobservación, pero no a los pensamientos, sino al observador. Mm, ya, La atención cae en el pensamiento yo. Si el pensamiento yo se observa a sí mismo, que es la mente, ¿ok? O el ego, todos los demás pensamientos desaparecen. Y luego ese pensamiento yo se sumerge en su fuente. A lo que se sumerge en su fuente, la fuente donde se sumerge se revela. A lo que se revela como lo que uno es. Y desde lo que uno es, no hay absolutamente nada, ni separado ni unido a uno mismo, sino que todo es uno mismo. entonces también hay que hacer, o yo necesito hacer cierto esfuerzo en la atención para que al preguntarme quién soy yo, me quede en ese yo, sin irme a definirlo ni nada, sino a sentir estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, existo. Y sin mover, sin, sin, sí, un poco disciplinando la mente para que no se vaya a donde, por donde se quiere escapar. El esfuerzo lo estamos haciendo constantemente al poner la atención a algo que no es nosotros mismos. ¿Ok? O sea, llevar la atención, si yo le quito la atención a lo visto, ¿ok? Ujú, A la percepción, a los sentidos, al cuerpo, la atención sin ningún esfuerzo se va hacia sí misma, porque la mente básicamente es atención. ujú, Ya eso es ya, lo que se llama esfuerzo, pero realmente no es esfuerzo, es dejar de hacer el esfuerzo de poner la atención a otra cosa que no sea uno mismo. ya. Y este uno mismo, por este uno mismo ser presencia aquí y ahora. Y por eso Por, uno mismo todavía es la mente. La atención va a los objetos, al sujeto. A lo que la atención cae en el sujeto, los objetos desaparecen. ujú, Debido a que el sujeto y los objetos son lo mismo, el sujeto sin los objetos, sin los pensamientos, no puede existir y colapsa, se sumerge en su fuente. ¿Mm? O sea, la atención va de lo visto al que ve. Lo visto desaparece y luego el que ve desaparece y lo que queda es aquello que ve. ¿Mm? ya, entiendo. Reconoce Sí, aquello que ve es lo que realmente se es. ¿Mm? aquello que ve. Sí, sí. Gracias, César. Lo Nada, entiendo. nada. Me quedo con esto. Advaita quiere decir no dos. Desde el punto de vista de la conciencia, no hay otro. ¿Mm? No hay manifestación, no hay mundo, no hay mente, no hay cuerpo, no hay intelecto, no hay nada. Porque no lo concibe como separado de sí mismo. Es sí mismo. ¿Mm? Desde el punto de vista de del mar, no hay olas. Cuando la mente se queda completamente quieta, genuinamente quieta, entonces se sumerge en su fuente y se revela su fuente. El sentido de separación entre la mente y su fuente desaparece. Y no se ve la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? No son diferentes, no son separados, no están unidos tampoco porque no son dos. Si no son dos, entonces no podemos hablar ni de separación ni de unión. Eso es Advaita. No son dos. No es un camino. Es la descripción de un hecho.
es una verdad. Desde el punto de vista del mar, no hay olas. Como dicen por ahí, si yo veo la jarra, no veo el barro. Si veo el barro, no veo la jarra. Si veo el barro, solo hay barro, no hay jarra. Si veo la jarra, no hay barro. ¿Sí? No me doy cuenta. Si veo la mente, si veo como la mente, solamente hay mente, no hay conciencia. Si veo la conciencia, que quiere decir verla, quiere decir serla, entonces no veo más nada, ¿no? No veo la mente. No es que no esté, sino que no se concibe como una segunda entidad independiente separada de la conciencia, sino como la conciencia. Cuando la mente está condicionada y ya tiene su propio condicionamiento en rueda, eh, al, al estar en silencio, esa rueda se pararía, ¿no? O volvería, pero no hay identificación con ello, o hay menos. Yo siento que hay menos identificación cuando la mente aparece. Todavía me lleva mucho, pero lo veo. O hay identificación o no hay identificación. No puede haber más o menos identificación. ¿Sí? O hay identificación o no hay identificación. ¿Sí? Ya, eso es claro. Lo que puede es que haya menos pensamientos o menos tendencias. Eso es. Correcto. O sea, la no identificación lleva al conocimiento de la conciencia, pero no, la no identificación como tal no es la meta. La no identificación lleva a la meta, por decirlo de alguna manera, meta, que es que es el develar de la conciencia. Ahora bien, hay un condicionamiento que es inofensivo, la forma como me visto, hábitos alimenticios, etcétera. El condicionamiento psicológico, ideológico y conceptual. Eso que me dice que debo estar constantemente haciendo y lo otro, basada en una idea preconcebida, una impronta, que es lo que genera una constante actividad, una acción constante basada en el deseo, condicionada por el deseo, deseo que depende de la impronta. De la impronta genera la tendencia, es la tendencia misma. Yo busco mucho la quietud en estos años porque tengo un gran deseo de ser quien soy y de vivir desde ahí. Pero me está costando, voy mucho en círculos. El ego es fuerte, el ego aparece, aunque lo tomo menos en serio, Ya lo eres, veo más claro. ya eres la conciencia. Eh, Como mente nunca vas a poder ver la conciencia, nunca se puede ver al observador último. El observador último no se puede ver a sí mismo, solamente puede ser sí mismo. Por eso se dice que conocer al sí mismo es ser el sí mismo, conocer a la conciencia es ser la conciencia. La conciencia se revela a sí misma, por sí misma, no por el trabajo de otros, y para sí misma como lo que uno fundamentalmente o en esencia realmente es. La conciencia es permanente, está ahí constantemente.
es totalidad, la vida aparece, mi vida aparece en la consciencia, el mundo aparece en la consciencia y sin embargo, cuando tengo un pequeño momento de que de repente me doy cuenta, ese cuando me doy cuenta ya sé que ya he salido de ese silencio, ya lo he interpretado, ya he salido de, ¿no? Entonces hay poco, hay mucho anhelo, pero se da poco, es como un... La idea de entrar y salir del silencio es porque uno cree que uno es lo que entra y sale del silencio. ah, Uno es el silencio. Uno siempre, el estado natural de lo que uno realmente es, conciencia, es silencio. Y desde el silencio no hay nada que entra y sale porque desde el silencio no hay nada separado del silencio. Uno puede decir que hay olas que entran y salen de los... eh, eh, tú rompes. Las olas son el océano. Si las olas son el océano, entonces no hay, pero está el océano, el mar. Es como decir que hay un árbol que brota de la semilla. El árbol es la semilla. Todas esas explicaciones son para aquellos que no pueden entender la verdad simple, que es que solo la conciencia es. Y son explicaciones para diferenciar entre la conciencia como fuente, la conciencia como poder ilusorio, poder de imaginación, la ilusión como tal, Maya. Los pensamientos entonces ocurren en este silencio y los puedo observar el silencio cuando ocurren los pensamientos. Puedo estar en el silencio cuando ocurren los pensamientos. Sí se puede, pero la idea de estar en el silencio o de ver al silencio tiene que desaparecer para que se sepa que se es el- Es el que, ese es el silencio. Sí, sí, una especie de trasfondo ininterrumpido de silencio que es consciente, que es conciencia. sí. Hay dos puntos de vista. Todas las explicaciones son desde el punto de vista relativo y para la mente relativa, para la conciencia relativa. Desde el punto de vista absoluto, no hay nada que surja, que se sostenga, que sea atestiguado y que se disuelva. Desde el punto de vista del absoluto, o desde el punto de vista absoluto, solo el absoluto es. No hay otro, no hay dos, no hay otro. De nuevo, desde el punto de vista del océano no hay olas. Pero si el viaje, ya, si yo, si yo conciencia estoy en ese silencio, lo entiendo y he tenido atisbos de eso. He tenido atisbos Yo de conscien- esa plenitud. yo conciencia no puede estar en el silencio porque el yo conciencia es silencio. El yo mente. Ya.
Siento como que yo estoy yendo, rebobinando hacia la conciencia, como que hay algo que va dando pasitos atrás para encontrar la conciencia. Y todo eso es porque creo ser la mente. Ya, Yo creo ser la mente buscando la conciencia. En la búsqueda de la conciencia, la idea de ser la mente desaparece y el conocimiento de ser conciencia aparece. El conocimiento de ser conciencia está más allá del conocimiento de ser. Conocimiento de ser es esa conciencia relativa es reflejo, es un pálido reflejo de la conciencia. que tiene, la tendría no hay nadie que la reconozca. Soy eso ahora. Correcto. Eh, te- Necesitaría saber, necesitaría no cuestionar esto. La mente debe estar completamente quieta y la mente solamente Mm. está quieta si no le pone atención a otra cosa que no sea a sí misma. Si la mente piensa es en algo, si necesita de un objeto para sobrevivir, ¿no? Tiene que pensar en algo o en alguien, incluyendo este conocimiento, inclusive pensar en la conciencia o acerca de la conciencia. Eso es lo que a mí me pasa. En un momento Sí, que para que la mente se quede completa, genuinamente quieta, tiene que olvidarse de todo lo material y de todo lo intelectual, incluyendo la espiritualidad. Tiene que quedarse completamente sola. Si un objeto físico, intelectual, energético, nada. Si el sujeto se queda completamente solo, solo no puede sobrevivir, solo se sumerge en su fuente. El primer objeto, cuando, el primer objeto al que la mente se apega, ¿a qué? Es al cuerpo. Y de ahí, entonces, sí, nacida del cuerpo, se alimenta, si nacida de la forma, se alimenta de las formas. Yo soy César y ahora yo estoy pendiente de cualquier otra cosa, siempre pendiente de algo, siempre pendiente de algo, siempre pensando en algo, siempre queriendo algo, siempre rechazando algo, siempre aceptando algo. ¿Mm? ujú, Si la mente se queda quieta, ¡pum!, se desapega del cuerpo, se desidentifica del cuerpo. Y al hacerlo, la conciencia no le queda otra que revelarse. ¿Mm? Y se sabe que la mente es idéntica a la conciencia, no, no es idéntica al cuerpo, es idéntica a la conciencia. la mente es idéntica a la conciencia. Sí. Al igual que la ola es idéntica al mar, Ya. igual que el fruto es idéntico al árbol, el árbol es idéntico a la semilla. ¿Mm? La conciencia de ser es idéntica al ser conciencia. Cuando usted se mira en el espejo, el reflejo en el espejo es idéntico al cuerpo que tiene parado por delante, ¿verdad? Idénticos. No hay la única diferencia entre el reflejo en el espejo y el cuerpo que lo proyecta es que uno es real y el otro es ilusorio. Y que el ilusorio depende del real, el real no depende del ilusorio.
Si el espejo se rompe y la imagen ilusoria desaparece, si el cuerpo sigue siendo lo que es y sigue estando allí, es permanente. ¿Mm? O sea, yo puede que necesite un espejo para verme los ojos, porque no puedo verme los ojos con los ojos. Pero aún si no está el espejo para verme los ojos, no puedo negar la existencia de los ojos. Es decir, que aún si no tengo el reflejo de mi propia realidad delante de mí, así como el mundo y la mente, aún sigo siendo lo que soy. Ujú. Cuando medito y voy discerniendo y voy soltando pensamientos, emociones, sensaciones, entregándome con una palabra, mantra a, a Dios en mí, a lo que soy. Esta meditación la aprendí hace 30 años a través de, bueno, en Nueva York, a través de un monje benedictino y, y de todas las meditaciones ha sido con la que verdaderamente conecto y creo que me ayuda también en mi camino a través del Advaita, que es el camino con el que más conecto. Em, pero eso si suelto, si me siento y todo lo que viene, eh, lo discierno y lo entrego a la presencia y acción de Dios en mí, que es lo que soy, conciencia. Pero Dios no tiene nada que aceptar o rechazar. Yo le puedo entregar lo que sea a Dios, pero para Dios, Dios no tiene nada que aceptar o rechazar. ¿Ah? Entonces, Ajá, el meditador deja todo ir, pero no se deja ir a sí mismo. ¿Sí? ya, Todas las meditaciones dependen del meditador, que es el ego. Entonces, sí, el ego tiene que estar presente haciendo algo llamado meditación. sí. Por lo tanto, esa meditación, que obviamente requiere de la presencia del ego, no puede disolver al ego. Y si me siento a disolver al ego, a dejarlo, a no prestarle atención. El ego no va a nunca estar de acuerdo en cometer suicidio. ¿Ok? Si la atención se dirige. ¿Sí? Aquí está este yo soy, yo estoy aquí, yo estoy presente, yo estoy consciente. Entonces, o veo cuál es la realidad de ese yo, o veo de dónde surge ese yo. Es el único mecanismo que yo sepa que disuelve en al ego. Es, O veo que yo soy el ego, no te he entendido bien. ahora usted es consciente de ser, ¿verdad? Sí, Ahora usted sabe yo soy. sí, Ahora la atención debe caer sobre ese yo soy. sí, sí. Es decir, no le pongo atención a los objetos, sino le pongo atención al sujeto. Quien ve al mundo, yo. Quien ve los pensamientos, yo. ¿Mm? Veo al mundo, veo los pensamientos. Aquí voy a ver al que ve. Mm. Aquí no hay objeto de meditación. Aquí está solamente el sujeto. El sujeto poniéndose atención a sí mismo. Mm. Vale, Ese sujeto es la mente. vale, sí.
Y eso hace que la mente se quede completamente quieta porque no tiene nada de qué pensar, porque no está poniendo atención en algo que lo haga pensar, físico o intelectual. Se queda completamente quieto y al no tener objetos de donde agarrarse, ¿ok? De donde apegarse, de donde aferrarse, se sumerge en su fuente. Ujú. Por un momento se deleita en su propia capacidad sí, Se regodea con el intelecto, con su meditación, con su práctica espiritual, sí, porque le da realidad, ¿sí? es de realidad, pero cuando quito esa atención a todo eso exterior y solo observo el sujeto, también se deleita. Ah, no debería, Ya, no debería porque si la atención cae en el sujeto, si se sumerge en su fuente es que la fuente se revela porque la mente ya está, la mente ya está en la fuente, la mente ya es la fuente, sí, porque nunca existió fuera de la fuente, nunca existió separada de la fuente. ¿Mm? Es como decir que la ola se sumerge, se disuelve en el agua. La ola es el agua, se no puede disolverse en el agua porque ya es agua. ya, Entonces, la mente se queda quieta. Una forma de decir, se sumerge en la conciencia que se revela. ¿Ok? Entonces, el deleite allí es autodeleite, porque eso que se revela es lo que soy, que es beatitud misma. Pero en esa beatitud, deleitándose en sí misma, no hay un deleite, no es un deleite mental. ya, ya, sí. La conciencia está ahí. Para darme cuenta de que está allí, solamente tengo que quedarme mentalmente quieto. Y se empieza a hacer obvio, evidente la presencia de aquello que ve. Y de nuevo se hace obvio que lo que se es en realidad es aquello que ve. Uno es los dos. Uno es la realidad y la ilusión. Uno solamente cree ser ese yo ilusorio que aparece en la vigilia. ¿Mm? Soy tanto la ilusión como la realidad, ¿sí? No soy dos. O sea, yo soy la conciencia no dual, ¿sí? Yo no puedo practicar dualidad. Lo que yo soy es no dual, ¿sí? Lo que yo soy es no dualidad. Yo soy esa conciencia indivisible que no puedo separarla no puedo separarla como realidad, ilusión, conciencia y manifestación. ¿Mm? Solamente conozco mi aspecto ilusorio, ¿sí? No conozco mi realidad. La realidad, la que no cambia, la que siempre es Correcto, misteriosamente igual, la misma. correcto. No es misterioso, es súper evidente. A la Ya, mente, mágicamente. a la mente le encanta lo misterioso, lo mágico, lo místico. La mente siempre, sí, siempre tira su decora toda la verdad simple y evidente con su parafernalia romántica, espiritual, intelectual. Sí.
Gracias, César. A la orden, bienvenido. Un placer. Cuando, cuando guste.